Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Después del Annie Hangling, nosotros comenzamos un nuevo día, comenzamos juntos una nueva semana, ya de a poquito comenzando a saludar a marzo que se nos va, a empezar a arrimar a abril que se nos avecina ya en el cuarto mes del año. Y vos ves el calendario y no te preguntás desde el 1 de enero cuando hiciste tu brindis, esto voy a hacer, esto voy a tratar de cumplir, me voy de vacaciones, vuelvo y en el laburo, con mi familia, con mis amigos, objetivos planteados, y decís, ¿ya pasó? Y no tampoco no pensás, che, al final no hice nada, o sí cumplí todo, o todavía estoy esperando. El tiempo siempre dice que cura heridas, que es un aliado, pero también a veces puede ser un enemigo porque te hace recordar. Te hace recordar todo lo que pasó, todo lo que viviste, pero también el recordar te genera fortaleza para continuar. Es un poco un ida y vuelta, un poco extraño, ¿no? La relación que tenemos con el tiempo. Hoy en este inicio de semana en Los Desclasados vamos a hablar del tiempo. Hoy es un día especial, ya 21 de marzo del 2022. Vamos a darle un espacio importante a los 2 años que se cumplen de la declaración de la cuarentena más larga del mundo, que duró 8 meses, que generó cientos de pérdidas comerciales, que generó cientos de miles de muertos y millones de contagios. Pero el tiempo, como es traicionero al mismo tiempo, nos dijo que en las últimas horas tuvimos a un Lollapalooza con 300.000 personas, a una fecha de Superclásico con 70.000 personas, con una jornada entera de viernes hasta el día domingo de distintos clásicos, 45.000 personas en Lanús Banfield, 45.000 personas en San Lorenzo Huracán, 40.000 personas en Colón Unión en Santa Fe, poco más de 46.000 Independiente Racing, 45.000 ayer en Rosario con Central y Newell's, 25.000 personas en La Plata con Gimnasia y Estudiantes, más de 315.000 personas todas juntas en solo 7 partidos. Sumándolas con las 300.000 de Lollapalooza en los 3 días de este fin de semana, decís que más de 500.000 de personas estuvieron todas juntas como si la pandemia hubiese terminado. Como si esa normalidad que tanto esperábamos y tanto deseábamos, de repente llegó y no nos dimos cuenta. Hace unos meses, el director de la OMS en Europa, Hans Klug, dijo que en Europa, fin de enero, es plausible que la región se esté acercando al final de la pandemia. ¿Nosotros nos estamos acercando al final de una pandemia? Mañana los chicos en realidad hoy, ya el lunes, los chicos en la provincia de Buenos Aires dejarán de usar barbijo en las aulas. Ya arranca el proceso para la 4ª vacunación. Y todos estos eventos masivos, deportivos, musicales, también distintas reuniones, ferias, acontecimientos en las calles, piquetes, de lo que vos quieras, ya tiene una aglomeración importantísima de gente. Desde el 20 de marzo del 2020 hasta ahora, ¿no era lo que más deseábamos? ¿No esperabas el momento de que te dijeran que podés hacer lo que quieras? Que la pandemia casi está llegando a su fin, que en la calle dejarías de usar barbijo, que al menos no sería obligatorio, que te podés reunir con la cantidad de gente que vos querés, que si lamentablemente por los procesos de la vida tenés que despedir a un familiar, ahora podés, o aquellos que no pudiste ver durante tanto tiempo, ahora los podés comenzar a abrazar, o empezar a compartir el mate, o empezar a vivir esas cosas que hace 2 años te las prohibieron tajantemente. No nos dimos cuenta, ¿no? No te diste cuenta que no solo han pasado 2 años, sino que ya la pandemia
estaría comenzando a llegar a su fin. Pero tenemos un problema, que en reemplazo de la pandemia aparece una endemia, que es la endemia de la política, con discursos en otros idiomas, con insultos, con una guerra que pareció un chiste, con una inflación que no se combate, con cepos por todos lados, con aumentos que no llegan, con la inseguridad que crece, con el narcotráfico que no se lucha y se tranza, con tu vida día a día que no le ves solución y tenés que trabajar más de lo común y el que no puede trabajar ya no sabe qué hacer. Hay cada vez más asistencialismo en el Estado, hay cada vez más personas que viven del seno del Estado, hay cada vez más personas que se van del país porque tienen la chance y ven el pasaporte y dicen, y bueno, a 13.000 kilómetros cruzando un océano quizás tengo una mejor posibilidad, me la juego. Bueno, eso parecería ser nuestro tiempo de ahora. Dejamos atrás la pandemia, pero tenemos la endemia de la política, que comienza a enfermarnos tanto como la pandemia que tuvimos hace 2 años. Bienvenidos a todos, esto es Los Desclasados, se pone en marcha de esta manera en Rivadavia, todos y cada uno de ustedes que están del otro lado del parlante, te abrimos la puerta y sos bienvenido a la próxima hora. ¿Cómo estás? Buen día para vos, buen día para todos, aquí arrancamos Los Desclasados, una nueva semana, juntos en Radio Rivadavia, M630, el programa del Dipi, que él se encuentra de vacaciones durante toda esta semana, disfrutando de su merecido descanso, y estaremos como siempre acompañándote, como me gusta decirte, al final del día, abriendo el día, y aquí estamos hasta la 1 de la mañana, acompañándote por AM630 Radio Rivadavia. Mi nombre es Nicolás Machuca, es un placer poder estar en estos micrófonos todos los días, acompañándote con información, con las primeras reflexiones que nos va dejando el domingo 20 y que pueden llegar a generar cuestiones importantes este lunes 21. Con Mariano Tualski en la producción periodística, con Camila González en la operación técnica, con Josué J. Castro en la edición, también todo el equipo fantástico del inicio de cada día en la medianoche de Radio Rivadavia acompañándonos, y por supuesto de este lado, el del parlante, estamos acompañándote, con vos del otro lado, comunicándote al 11 50 26 86 30. Ese es el WhatsApp de Rivadavia, que en este momento, mira, estoy pispeando, además de ver la temperatura, 18 grados 2. Está fresquito, ojo, que si salís, un abrigo no va a estar nada mal. Y si estás volviendo, abrigate también, porque está un poquito fresca la situación. Así que en un rato repaso mensajes y vamos a seguir hablando de la cruda realidad argentina. Como el tiempo, te explicaba en el principio, nos puede generar a veces cosas lindas, cosas feas, recuerdos buenos, recuerdos malos, que después puede generar algo bueno en el futuro para nosotros. Hay algunos psicólogos especialistas que mencionan que para vivir el futuro tenés que recordar bien tu pasado para tener tu presente. Algo así por el estilo, ¿no? Es lo que interpretamos los que vivimos día a día y a veces consultamos con especialistas sobre cómo nos comportamos en la sociedad. Y nos vamos a focalizar en cómo se están comportando, por ejemplo, nuestros adultos mayores, nuestros jubilados, que la viven realmente muy jodida, con su salario que les alcanza para 13 días, con también el destrato que existe, además de la solidaridad, existe un destrato y todavía, lamentablemente, discriminación hacia el adulto mayor, pero no solamente hacia ellos, sino también a los jóvenes, a los adultos que se quedaron sin laburo. Es decir, cómo la pandemia, que ojalá esté desapareciendo, nos cambió para siempre y nos sigue cambiando a nuestro futuro. Y para eso vamos a dialogar en este momento en Rivadavia con un especialista, con el doctor, acá lo tengo en línea, con el doctor Sergio Cerwonko. Él es director del posgrado de la Universidad Favaloro, tiene mucha experiencia en lo que es gerontología, la gerontopsiquiatría, y es muy interesante poder compartir su experiencia muy fuerte sobre este tema. Hola doctor, buenas noches, gracias por atenderme. ¿Está por ahí?
Lo escucho levemente por ahí. ¿Escucha? Ahora sí lo escucho, ¿cómo le va? Bien, bien. Me alegro, gracias por atenderme a estas horas, sé que es complicado. No, por favor. Un ratito más antes de irnos a descansar. Está bien, está perfecto. Primero que nada, para comenzar como disparador, doctor, ¿cómo ve la sociedad hoy en día, teniendo en cuenta que se cumplen 2 años desde la declaración de la cuarentena, cuando Alberto Fernández daba un discurso aquel viernes 20 de marzo? Pasaron 2 años. Y al día de hoy, ¿cómo ve usted de su especialidad a la sociedad en general? Digamos, yo creo que es una sociedad que viene sistemáticamente golpeada con distintas situaciones, con una capacidad de respuesta aplanada, achatada, por el estrés sistemático al cual se la expone, obviamente mucho más en los últimos 2 años que tuvieron que ver con la pandemia y el desconocimiento inicial de lo que había que hacer y que había que generar y cuáles eran los recursos, y arrancamos prácticamente con recursos del siglo XIX, donde pareciera que ante la peste lo que había que hacer era ponerse el barbijo, ¿no? El barbijo era tal vez más remedio de tener miedo a que algo entre por la boca, más el olor fétido de los enfermos y de los fallecidos, ¿no? Y bueno, después fuimos construyendo de a poco la chance de poder responder, primero desconociendo y descreyendo que podíamos tener vacunas, después reclamando esto, reclamándole a distintas partes de la sociedad que reaccionen, pero en general muy contenidos con una cantidad de recursos que tenemos los argentinos, contenidos, pero siempre la única forma de salir para afuera es casi como en forma de explosión, no es en una forma ordenada, pautada, disciplinada. Somos muchos, somos muy explosivos, somos muy creativos y bueno, esto evidentemente no siempre nos juega a favor nuestro. Estamos hablando con el doctor Sergio Cerwonko, matrícula nacional 77.456. Él es médico especialista en psicología médica y psiquiatría, además de distintas funciones interesantes que lo vamos a repasar en un rato. Dentro de lo que marcaba, doctor, acerca de la creatividad de los argentinos en especial, cuando comenzaba la cuarentena, recuerdo que observábamos, como si fuera el futuro, en Europa, como los italianos, como los españoles, como los británicos sufrían, pero también se comportaban de otra forma. Y aquí, a través de los memes, a través del humor, pero a través de cuestiones que comenzaron a tejerse de una manera distinta, esta de la creatividad, de hacerlo quizás un poco más descontracturado, pero también al mismo tiempo mostrando la realidad, los aplausos a los médicos, un mayor acompañamiento al sufrimiento que teníamos. ¿Cuánto tuvo que ver esa creatividad para que al día de hoy no lamentemos más muertes o más pacientes psiquiátricamente graves? A ver, referido a pacientes psiquiátricamente graves, yo creo verdaderamente que tenemos una población con mucha patología, porque si bien sirvió y sirve de resiliencia, o sea, resiliencia es esa estrategia que nos permite frente a la adversidad salir potenciados y salir con energía y no salir aplastados, pero es como cuando uno ve la pared que surge la humedad desde abajo, ¿no? Submura, subyace la cantidad de distintas patologías. Nosotros tenemos muchísimo, y se agravó mucho durante la pandemia, muchísimo abuso de sustancias, mucho abuso de alcohol, mucho abuso de sustancias, de las legales, de las ilegales, para tolerar el encierro, para tolerar la soledad, para tolerar la frustración, pero eso también hace que permanentemente
estemos obligados para mirar a otro lado, ¿no? Como tenemos un montón de realidades que vemos y por otro lado la misma realidad la ninguneamos. Entonces tenemos mucha población con estrés, con angustia, con depresión. Tenemos una población envejecida que no ha tenido la posibilidad de desplegar todo lo que desplegaba antes de la pandemia, porque antes uno veía los gimnasios en los horarios en los cuales los jóvenes no lo usan los viejos, las vacaciones que no fuese diciembre, enero y febrero, uno ve que el país está lleno de los contingentes de jubilados que llenaban los lugares de turismo. Ese lugar que de alguna forma habían construido nuestros mayores, durante esos 2 años se perdió supuestamente en pos de cuidarlos. Hablando de los adultos mayores, usted tiene mucho conocimiento en la gerontología, y quiero preguntarle respecto a eso, porque cuando transitamos la peor parte de la cuarentena, aparecía la famosa jubilada, del cual tomaba sol en Palermo, y parecía que estaban capturando a Putin en Ucrania, de una manera tan salvaje, la arrastraron hacia su casa, como así también muchos jubilados que en el día de hoy, Sergio, siguen resguardados en sus casas y siguen teniendo temores. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de el cuidado médico que deberían tener los adultos mayores y que quizás por falta de medicamentos, por falta de cobertura médica no tienen? Yo creo que nosotros copiamos un sistema, como nuestra cultura tiene mucho de la raigambre europea, española, italiana, y las primeras noticias sobre las mayores cantidades de muertes eran justamente en el norte de Italia, poblaciones desenvejecidas, en España, incluso en Alemania. Entonces, nuestra prioridad intentó evitar la cantidad de muertos que veíamos cotidianamente en el bombardeo de noticias internacionales referidos a este tema. Digamos, lo que sí no terminamos de saber es que nosotros no tenemos una red asistencial y una red de salud tal como la tienen justamente en otros países, con lo cual ahora quienes estaban, me hace acordar ese ejemplo de esos luchadores japoneses que 50 años después de la Segunda Guerra Mundial pensaban que Japón seguía en guerra, ¿no? Y seguían metidos para adentro. Hay algo que nosotros debemos recordar. Los seres humanos pasamos miles de años después de los dinosaurios metidos en la época glacial en la caverna. En la caverna el ser humano pasó miles de años sin ni siquiera poder sacar el dedo para afuera porque suponía que se le iba a congelar y iba a morir, entonces tuvo que estar metido hacia adentro. O sea que esta experiencia tan traumática del género humano, nosotros la venimos en realidad actualizando. Por eso, de alguna forma, el invierno hace que mucha gente se meta en la cucha, se deprima de la época glacial, y el verano y la primavera salimos para afuera, es como salimos de la caverna. Por eso es muy fácil que los seres humanos nos estimulen a meternos adentro y no salgamos para afuera. Más si somos grandes, si tenemos alguna dificultad, si tenemos alguna patología, y si el argumento de nuestra familia es te estamos cuidando a vos, pero en realidad es más un temor nuestro. Pero yo creo que muchos jóvenes, muchos hijos, no cuidaron verdaderamente a sus padres, en realidad de lo que se cuidaron es de tener una mala experiencia y una mala noticia. Ahora, hablas de la familia en general, de los hijos que no cuidaron a sus padres y las consecuencias ahora que sufren del encierro, del temor. ¿Qué podemos decir para aquellos jubilados que están escuchándonos, a esos adultos mayores que nos sintonizan y el cual están solos, que la única compañía que tienen es la radio, que a sus hijos no los tienen o los tienen muy lejos, y que solamente están ellos nada más, y que
la pasaron muy mal con la pandemia y la siguen pasando muy mal con la pandemia. Bueno, lo primero es que la red de afectos y de vínculos y de conocimientos con otros es afuera. Y afuera siempre va a haber alguna modalidad de riesgo, pero esa modalidad de riesgo no es mayor que la de quedarse encerrados en casa. Muchas veces hay un falso preconcepto. Se dice que nuestros mayores tenemos que cuidarlos porque tienen más accidentes, porque se lastiman más, y eso es una verdadera mentira. Nuestros adultos saben cómo cuidarse, tienen muchísimo menos accidentes que la gente que es más joven y mucho más imprudente. No vamos a ver que ningún adulto mayor que sale a manejar alcoholizado o con algún consumo de sustancias o con algún consumo de alguna droga, o no va a salir mal dormido, probablemente vaya mucho más prudente, más lento manejando. O sea, nosotros tenemos que volver a empoderizar a nuestros queridos viejos, ¿no? O sea, darles el orgullo de que son quienes a lo largo de los años fueron construyendo los recursos para llegar al momento que llegaron, con lo cual tienen toda la experiencia y toda la sabiduría que no hay chance ni posibilidad alguna que la tenga la población más joven. Doctor, quiero agradecerle este tiempo, gracias por aclarar la situación y nos estaremos manteniendo en contacto. Gracias por este tiempo. Muchas gracias por la llamada, y el único consejo que puedo decir es, de la misma manera que no hay que postergarse en poder salir, en tener contacto social, no hay que postergarse en tener la asistencia médica que cada uno tenga en sus distintos problemas. Nada es para dejar a un costado, todo es importante porque el momento que están viviendo es el de ustedes y tienen que cuidarse. Fantástico, doctor, gracias, que tengan una buena semana. Adiós. Estamos con el doctor Sergio Cerwonko, matrícula nacional 77.456, médico especialista en psicología médica y psiquiatría y gerontopsiquiatría. Se desempeñó en la unidad de dolor crónico del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, ex director de posgrado de la Universidad de Favaloro en Radio Rivadavia, cuando pasaron 26 minutos del comienzo de este lunes 21 de marzo. No soy de aquí ni soy de allá, solo digo lo que pienso. Los desclasados con el Dipi. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. ¿Te acordás cuando hace 2 años, aquel viernes 20 de enero, Alberto Fernández nos comunicaba esto? Algo que se veía venir desde el primer contagio allá por el 3 de marzo, ahí en la Suizo-Argentina. Y mientras tanto, todos teníamos que estar encerrados. Y era obedecer la orden. Estábamos todos esperando hasta el 31 de marzo, qué era lo que iba a pasar. No sabíamos nada. No sabíamos qué era el coronavirus. No sabíamos cómo tratarlo. Solamente teníamos los videos en redes sociales de Europa, de los italianos, de los españoles, de los británicos, que la mayoría eran médicos, que tenían los ojos hinchados, la cara hinchada por usar tanto tiempo el barbijo, mencionando que hay que cuidarse porque esto no es joda. Y no es joda porque en el mientras tanto aparecía Ginés diciéndote que con un tecito caliente te curabas de coronavirus. Te mencionaba que antes de que Alberto Fernández diera el discurso que recién escuchamos, que el coronavirus es muy poco probable que llegue a la Argentina. Mamita, vos ya sabés bien a cuántas personas mató el COVID. Y mientras tanto tenías a los chicos encerrados. Tenías que estar con toda la familia
algo que muchas costaba porque mamá y papá trabajando, los chicos en la escuela, y era estar todos juntos. Y para muchos fue una convivencia muy difícil. Para otros fortaleció las familias, cada una con su propio mundo, conviviendo de una manera diferente. Pero Alberto Fernández, en los 8 meses de cuarentena, de estar encerrados permanentemente, parece que mucho no le importó que los niños pudieran ir a la escuela. En ese lapso mencionó que el mérito no existe, pero que parecía que la prioridad era otra, y mientras tanto las escuelas permanecían cerradas. Así lo reflejaba, escuchá. Esto empiece a aliviar la situación de los que estudian y de los que enseñan. Pero por ahora el tema no es prioridad. Por el momento, los chicos que sigan mandándome dibujitos por Twitter. Es la única solución que tengo. Ahí estaba, a los niños que no tenían educación, que no lo podías sacar a las calles, que no lo podías sacar a pasear a la plaza, que no podías hacer nada, te decía, mándenme mensajito por Twitter, mándenme dibujitos por Twitter, porque otra cosa no puedo hacer. En ese momento, escuelas cerradas, comercios cerrados, gimnasios cerrados, restaurantes cerrados, bancos cerrados, tenías todo cerrado, todo. La calle era desierto, era una imagen que nunca te hubieras imaginado. Tenías que respetarlo. ¿Te acordás los que eran trabajadores esenciales, muy poquitos? Tenías que sacar un certificado de circulación, del cual te acordás que los primeros días no lo podías sacar, estaba totalmente colapsado, y vos tenías que ir a laburar al otro día. ¿Y cómo hacías? Y sucedía que cuando tenías que cruzar un acceso de provincia a la ciudad de Buenos Aires, te aparecían uniformados o después agentes de la ciudad de Buenos Aires a pedirte el control y no lo tenías. ¿Y te acordás qué pasaba cuando no lo tenías? Perdías tu día de laburo, porque te hacían bajar del colectivo, te secuestraban la moto o el auto, tenías que pagar multa y te llevaban de vuelta a tu casa, dependiendo de la situación, porque no tenías el certificado para circular. Y en el mientras tanto, apareció el dedito. Ese dedito del presidente de la República, muy firme, que te mencionaba que si vos no cumplías, iba a hacerte esto. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Entiéndalo, por las malas. Parecía una amenaza, ¿no? Parecía una amenaza en ese momento. Claro, los casos seguían, los casos crecían y vos estabas a la deriva, no tenías contención. Ahí comenzó a bajar la imagen del presidente, que en la foto esa grupal que tenía con Larreta, con los gobernadores, decías, che, pero al fin hay una foto de unidad. Che, a ver, quizás algo puede cambiar entre todo lo malo. Bueno, pasó todo lo contrario, más de 100.000 pymes comenzaron a cerrar, las personas comenzaron a quedarse sin laburo, los chicos sin ir a las escuelas. Aparecía la jubilada, que recién hablábamos con el doctor, tomando sol y parecía que la estaban secuestrando, llevándola a su casa. Estaba infringiendo la ley como si no se infringiera la ley en Argentina de otra forma. Y cuando fue avanzando, aparecieron los runners, que fueron los nuevos enemigos. Tenías que correr por tu número de documento, tenías que correr en una determinada zona, o en algunos parques de la ciudad de Buenos Aires cambiaron el sentido de las calles para que no te cruzaras uno con el otro, porque te decían que si ibas a correr, ibas a propagar el virus. Al mismo tiempo que si tocabas un billete en el cajero automático te contagiabas de COVID, que te tenías que sacar los zapatos en tu casa porque en las medias te generaban COVID y tenías que desinfectar tu casa. ¿Te acuerdas que te decían eso? Cada 3 horas tenías que desinfectar todo. ¿Ves cuando te digo que el tiempo a veces te mata? Eso terminó de destruirnos. Un montón de muertos por la pandemia. Pero además esto pensaba el presidente de los runners, de los que querían hacer actividad física.
Yo podría hacerme el distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia. Ahí está, la consecuencia. Vos haces lo que quieras. Después la consecuencia, ahora la vas a ver. Y después empezó a conmovernos la pandemia. Con testimonios de la gente, testimonios de famosos, de gente reconocida en las redes, cuestiones que se comenzaron a viralizar. El caso de Gastón Recondo, periodista, que no pudo despedir a uno de sus familiares. El caso de también periodista Nicolás Wiñaski con la burla de Verónica Lozano porque no pudo conocer a su sobrina. De un montón de argentinos que no pudieron despedir a sus familiares, a sus amigos, a sus queridos. Y al padre de Solange. ¿Te acordás que no podía cruzar la frontera? Y esa imagen que nos queda grabado para siempre, teniéndola en brazos. Como así también a los formoseños, que casi los secuestraban como si fuera un centro de concentración, y no podían salir, hasta hace muy poquito, hasta hace pero muy poquito pasaba eso. Y estos testimonios, que a nosotros no llegaban a las entrañas, como por ejemplo el de Gastón Recondo, y la situación que atravesaba la familia de Solange. Esto hicieron con la pandemia. Esto pasó también hace 2 años. Mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso. Desde el 19 de marzo no lo vi nunca más. A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío lo tuve que despedir. Frío. Mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivo. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había abrazos que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Ella quería el último abrazo de su padre. Es lo único que pretendía, lo único que quería. Quería estar con su familia para morir. Y a los idiotas les digo, la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Y además, dentro de este raconto que estamos haciendo, rememorando los 2 años de pandemia, de los 2 años que el presidente comenzó a declarar la cuarentena más larga del mundo, que después tuvo más restricciones, menos restricciones. Llegaba un día, allá por agosto, del cual te acordás. Carla Bisotti, reemplazante de Ginés González García. Pasó el vacunatorio VIP, pasó la fiesta de Olivos. Y de repente un día para el otro, como anunciaban todas las mañanas con Alejandro Costa, con Carla Bisotti, ese día se anunciaron 5.700 muertos por pandemia y casi 300.000 contagios. Te voy a hacer recordar ese día, porque fue especial. Porque no fue un día más que anunciaron lamentablemente el reporte diario de COVID. Apareció una tal Filomena. Esta nube va a tener mucha agua y va a caer la lluvia. Va a crecer el pasto cuando llega a la tierra y también un árbol que crezca fuerte, como los niños y las niñas que tienen que crecer fuerte. Caen las hojas sobre el agua. En el agua hay un pulpo, blup, 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 y un caracol. Nos pueden acompañar desde casa, desde acá, con esta canción, que dice así. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Con la otra mano. Decir, comentar, opinar, como querés. Esa es la palabra de los desclasados. Todos los días de 0 a 1, todos los días abriendo los días en Radio Rivadavia, el programa del DIPI, que está de vacaciones durante toda la semana, así que lo estaremos reemplazando con todo el equipo, con Mariano Torsky en la producción, con también la compañía de Andrés Révora durante la semana, con Camila González hoy en la operación técnica,
Ahí aparece Agustín Davico en la edición, que luego se va a hacer cargo de la trasnoche. Claro, qué contento debe estar. Nunca le vi una sonrisa tan tajante a Davico. Qué bárbaro, cómo le regalamos el partido. Qué bárbaro, qué lo parió. Y también todo el equipo ahí trabajando de técnica, que siempre asisten en Radio Rivadavia para todo lo que necesitamos. 18 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado. Atención que después de lo que tuvimos un tiempo fantástico en la ciudad, con mucho sol, con un clima bárbaro, van a llegar las lluvias, Va a estar parcialmente nublado, no se descarta alguna lluvia durante la tarde y sí durante la noche, y va a persistir hasta gran parte del día martes. Recién el miércoles se va a despejar un poquito y allá por jueves y viernes tormentas aisladas. Así que será una semana para darle la bienvenida al otoño con bajas mínimas. Estaremos... bueno. Este fuiste vos, Tuerqui, ¿no? Qué bárbaro. Mirá vos, parece que se hubo una interferencia, ¿no? Hubo una interferencia por ahí, mirá qué bárbaro, El gol de Villa, el horror de González Pires. Y nada. Regalando el partido River, regalando el partido. Lamentable la presentación de River, que manejó todo. Todo lo bueno de Boca fue lo malo de River. En fin, pero felicitaciones a los hinchas boquenses que igual festejan. Después de 5 años ganó el Monumental. Bueno, 5 años. En algún momento se gana como en algún momento se pierde. Así que todo es válido y el festejo también es válido. No estoy de acuerdo con cómo se fueron los jugadores de Boca, que se tenían que ir con la escolta policial, los piedrazos. Hay que bancarse la derrota. Hay que bancarse cuando uno pierde, como también uno se tiene que mantener sobre los pies sobre la tierra cuando gana. Eso no me gustó. Mal comportamiento de los hinchas de River, pero revancha siempre se tiene, Así que, por supuesto que el hincha riverplatense lo va a tener, y felicitaciones al pueblo boquense, que viniendo para la radio va mucho festejando, allá por Obelisco, por las cercanías. Así que ojalá no haya ningún tipo de reporte de incidentes ni de nada por el estilo, que sea una fiesta, lo que significa este gran superclásico del fútbol argentino. Quiero repasar algunos mensajes al 11 50 26 86 30, un montón, del cual les agradecemos enormemente a todos que participan de manera plural con Radio Rivadavia las 24 horas, 24/7, en toda la programación 2022. Buenas noches, Nico. ¿Cómo olvidar todas las medidas aberrantes del mamarracho que tenemos de presidente, que con sus medidas arruinó mi fuente de trabajo? Trabajaba en un gimnasio. Soy Daniel de Banfield. Saludos. Abrazo grande, Daniel. Ojalá que hoy tu situación, haya podido modificarse, pero lamento lo que te pasó en su momento. Por aquí, Isabel de Santelmo. ¿Podrían repetir el apellido del médico que acaba de hablar? Sí, es el doctor Sergio Svuenko. Especialista en gerontología, también en psiquiatría, con mucha experiencia en ese rubro. Sergio Serwonko es el nombre para que lo quieras buscar, y también contactarte con él de alguna manera. Así que fue una charla interesante que tuvimos con él. El saludo de Cecilia de Tucumán, siempre escuchándolos. Dice, aquí se murieron de hambre manos de policías para romper la cuarentena y la tiraron en Catamarca. Horrible todo lo que pasó y que todavía pasa. El saludo para Mirna de Lanús también. Saludo también para Oscar, que nos escucha desde Lanús. A todos que nos dejan su mensaje al 11 50 26 86 30. A Carlos de San Bernardo, dejarle también el saludo grande. A Bonifacia de Lomas, que pregunta por el cobro de jubilado de la terminación 9. Si cobras la mínima, te voy a decir en este momento cuándo cobras. La mínima la cobran 6 de cada 10 jubilados. Vas a cobrar el día de mañana. Si cobras la mínima, si cobras un poco más de 32.000 pesos, tenés que esperar hasta fin de mes, unos 7-8 días más. En un rato sigo repasando algunos mensajitos más que tenemos al 11 50 26 86 30. Pero quiero seguir repasando testimonios, como siempre lo hacemos cada día lunes, después de lo que fue estos últimos minutos del raconto de los 2 años que se cumplen de la declaración de la cuarentena. Mirá cuánto pasó, hasta la payasa Filomena. Mirá vos, en el recuerdo uno fue trabajando en esto y un poco se olvidaba del tema. Y te anunciaban los muertos cantando con Filomena. Dios mío. Quiero escuchar y compartirlo con vos, algo más actual. Y es grave lo que está pasando con el campo.
El viernes el presidente con bombos y platillos anunciaba que se venía la guerra contra la inflación. Pero el sábado por la mañana nos encontramos que otra vez volvieron las retenciones al campo. Parece que se equivocó, la guerra no iba a la inflación, iba hacia los productores agropecuarios. Por eso vamos a escuchar a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, que hablaba sobre esto en un fragmento que rescatamos de lo que ha sido su testimonio en las últimas horas por Radio Rivadavia. Ese aumento de su alícuota de retención va a tratar de componer su valor donde, con el productor primario, porque es la variable de ajuste. Toda esa potente industria funciona en base a la soja. La soja la hacen los productores. La variable de ajuste la hace el productor. Lo que es importante, Jorge, es lo que venimos diciendo desde la rural hace ya 15 o 20 días, que más allá de que si quieren aumentar, bajar, poner, sacar, hoy las retenciones son ilegales en la Argentina. Habrá que ver qué pasa con el campo, será una de las noticias de lo que van a marcar agenda. Será muy importante lo que pasa en el día de hoy. Mencionan que va a haber algunas manifestaciones, algunos tractorazos, y a muchos se le viene a la mente lo que pasó en el 2007, ¿no? Con aquella famosa 125. Pero quiero seguir repasando también lo que a nosotros nos sucede día a día, del campo a lo que es la economía, de la economía a la inflación, a nuestro bolsillo que no crece de salario, pero crece de preocupaciones, porque cada vez tenemos un salario que que tiene cada vez menos peso. Vamos a escuchar a Guido Sandleris, él fue presidente del Banco Central de la República Argentina, también en comunicación con Radio Rivadavia, mencionaba quién fue el director del Banco Central, en su momento decía esto. Va a estar, mira, en el mejor de los casos, se hace todo muy bien el gobierno, tiene un poco de suerte, va a estar arriba de 60. No hay forma en que con las políticas que están planeando implementar en lo que sabe del acuerdo, con esta voluntad o falta de voluntad de hacer reforma de fondo, no hay manera en que la inflación vaya a bajar este año y que esté por debajo de lo que fue el año pasado. Es muy preocupante. Y por último, quiero repasar lo que fue hace unas horas nada más. Estuvo aquí presente en el estudio Cacho Fontana, Carlos Stornelli, el fiscal que habló de todo, junto a Ricardo Benedetti y Luis Gasulla. En su momento habló sobre, todo lo que tiene que ver con la situación del Consejo de la Magistratura, de la situación política, de alguien que tiene mucha experiencia, que en su momento luchó mucho contra el kirchnerismo. Y esto es su testimonio de lo que se puede rescatar de la charla que tuvo aquí hace unas horas. Veo negativamente cada cuestión que tienda a avasallar la independencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Son iniciativas que normalmente tienen los poderes ejecutivos que no les gusta la independencia de los jueces y los fiscales y no les gusta ser investigados. Hay una tendencia del poder político a querer un Consejo de la Magistratura moldeado a su gusto, ¿no? No es patrimonio de, quizás algunos lo hagan con más sensatez, otros con menor sensatez. Creo que hay que pensar cuando se diseña el Consejo de la Magistratura de manera republicana y confiar realmente en una constitución sabia en la cual los jueces deben ser independientes e inamovibles. Bueno, y para el final quiero hablarle a los jubilados porque ya estamos por superar los primeros 3 meses del año y hasta el momento, a pesar del aumento que muchos están cobrando ahora, del 12,28%, sin lugar a dudas, esperando lo que será la canasta básica jubilatoria dentro de un par de semanas, al menos en la ciudad de Buenos Aires, ya estudios marcan que las jubilaciones perdieron ante la inflación entre 6 y 8 puntos. Si antes de los 6-8 puntos, a 6 de cada 10 jubilados, su salario le duraba 13 días, ahora le debe durar una semana como mucho. Y agárrense porque vamos a ir adelantando en la semana la canasta básica jubilatoria que en octubre se fijó en 75.500 pesos. Es muy probable que allá por comienzos, casi mitad de abril, se actualice a más de 85.000 pesos. Canasta básica en alimentos, vestimenta, alquiler, medicamentos,
más de 85.000 pesos será la canasta básica jubilatoria. ¿Cuánto es la mínima? 32.630. Menos, porque la mayoría tienen préstamos, sacale 2-3 lucas, sacale el descuento de PAMI, vamos a redondear en 31.000. De 85.000 de piso para adelante a 31.000. Estamos hablando y comenzando a adelantar que la canasta básica jubilatoria, lo que el jubilado necesita para sobrevivir cada 30 días, va a valer 3 veces más de lo que cobra. 3 veces más de lo que cobra. Por eso, esto no es opinión, son datos reales que perdieron entre 6 y 8 puntos este año, cumpliendo recién 3 meses. ¿Te acordás que te dije hace un par de semanas que el aumento que dieron de 12,28 es el mismo de diciembre y siguen perdiendo? Van a seguir perdiendo. El ajuste será cada vez más grande. No es una opinión, es un dato que destruye el relato, que ya no lo pueden dar más. El jubilado no aguanta más. Su canasta básica va a valer 3 veces más de lo que cobra. Números de que el jubilado está en pobreza absoluta y que va en camino a empobrecer todavía más al jubilado que cobra más de 31.000. Tremenda situación que por supuesto la iremos anunciando día a día aquí en Radio Rivadavia. Ya en lo que es casi el final de este primer Desclasados de la semana, marcando la realidad argentina, lo que va a pasar, lo que ya sucedió, para que comiences el día un poco con los ojos bien abiertos, ¿no? Habrá que ver qué va a pasar esta semana, si va a haber un nuevo aumento, qué va a pasar con el campo, más repercusiones del acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo que tiene que ver con nuestro día a día, cumpliéndose 2 años de la declaración de la cuarentena, que ha hecho daño por todos lados, psicológicos, económicos, mentales, socioeconómicos, por todos lados. Estas son las consecuencias, y te las hemos contado, y te las vamos a seguir contando en Radio Rivadavia. Ya llegamos al final de Los Desclasados, ya llegará Jorge Pizarro para darle inicio a la trasnoche, luego el panorama de noticias con Mario Portugal. Los espero a partir de las 4. Gracias a Mariano Tuelski en la producción, Camila González en la operación técnica, Josué J. Castro en la edición, a Ezequiel Caturro, Agustín Davico, a todos los que nos acompañan del otro lado del parlante. Mi nombre es Nicolás Machuca, te espero en un par de horas, a las 4 en el panorama de noticias de Mario Portugal y con Javier Villa, que en este momento, en representación de Rotativo del Aire, te va a actualizar las noticias. Y vos seguí prendido a Radio Rivadavia, porque nosotros, cuando termina el día, abrimos el otro, porque somos Los Desclasados por Rivadavia. Buenas noches a todos y hasta todos los momentos.